relación a la reforma tributaria del presente año, una cuestión de interés es el tratamiento fiscal y financiero de la industria cinematográfica y, más en concreto, su tributación en el impuesto sobre sociedades. La Comisión Lagares, en relación al impuesto sobre sociedades, señala cómo los organismos internacionales recomiendan que se reconsideren las deducciones existentes en dicho impuesto, pues reducen la tributación efectiva de forma muy significativa, solicitando en particular una evaluación de la deducción por I+D, cuya eficacia no parece justificada. En su opinión, esta recomendación está plenamente justificada por las estadísticas de recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Asimismo, propone eliminar incentivos fiscales tales como los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés públicos, que incluyen deducciones en la cuota del impuesto sobre sociedades, pero no aborda medidas relativas a la fiscalidad del sector cinematográfico en nuestro país. Por su parte, el anteproyecto de ley del impuesto sobre sociedades, remitido a información pública el 23 de junio del 2014, si bien propone eliminar muchas deducciones, potencia incentivos fiscales tales como los destinados al sector cinematográfico. Incentivos que tienen tal importancia para el legislador que, en su opinión, el tratamiento del sector cinematográfico requiere un apartado especial, recogiendo el anteproyecto un incremento sustancial en los incentivos fiscales vinculados al mismo. Con el objeto de beneficiar el desarrollo de la industria cinematográfica española, se incrementa el porcentaje de deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales al 20% para el primer millón de euros, lo que, unido a la referida reducción del tipo de gravamen, potencia sustancialmente la deducción destinada al cine y a las series audiovisuales. Si la producción supera dicho importe, el exceso tiene asimismo una deducción del 18%. Asimismo, en consonancia con la comunicación de la Comisión Europea sobre ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual de 15 de noviembre del 2013, se introduce el requisito de territorialización, que garantiza la aplicación del incentivo en producciones realizadas sustancialmente en España. Por otra parte, establece una deducción del 15% de los gastos realizados en territorio español en el caso de grandes producciones cinematográficas, con la finalidad de atraer a España este tipo de producciones que tienen un alto impacto económico y en especial turístico. Con el objeto de garantizar la aplicación práctica de esta deducción de carácter internacional, se establece un mecanismo de monetización similar al ya existente para la deducción por I+D+I. De manera que el anteproyecto prevé lo siguiente. En su artículo 36, relativo a la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, estipula que las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada, darán derecho al productor a una deducción del 20% respecto al primer millón de la base de la deducción, del 18% sobre el exceso de dicho importe. La base de la deducción estará constituida por el coste total de la producción, así como los gastos para la obtención de copias, publicidad, promoción, hasta el límite del 40% del coste de producción. El importe de esta deducción, en todo caso, no puede superar los 3 millones de euros. En el supuesto de una coproducción, los importes indicados se determinarán para cada coproductor en función de su respectivo porcentaje de participación en dicha producción. Para la aplicación de la deducción que acabamos de ver, será necesario el cumplimiento de una serie de requisitos. En primer lugar, haber obtenido la calificación de productor del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. En segundo lugar, que la producción haya obtenido el correspondiente certificado que acredite el carácter cultural de la misma. En tercer lugar, que se deposite una copia nueva y en perfecto estado de la producción en la Filmoteca Española o en la Filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva comunidad autónoma.
La deducción prevista se practicará a partir del periodo impositivo en el que finalice la producción de la obra, y la base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para financiar las inversiones que generan derecho a deducción. El importe de la citada deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no puede superar el 50% del coste de la producción. En segundo lugar, los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación y Cultura pueden beneficiarse de una deducción del 15% de los gastos realizados en territorio español, siempre y cuando cumplan unos requisitos: que la producción obtenga un certificado de carácter cultural y que los gastos realizados en el territorio español sean al menos de 1 millón de euros. La base de la deducción está constituida por una serie de gastos. Los gastos de personal creativo, siempre que tengan nacionalidad española o de algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo, los de desplazamiento, manutención y estancia, así como los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores. Ahora bien, el importe de esta deducción no puede superar en ningún caso los 2,5 millones de euros por cada producción realizada. Y a esta deducción no se le puede aplicar la exclusión del límite a la que se refiere el artículo antes citado, y a efectos del cálculo de dicho límite no se computará esta deducción. Para consultar más acerca de la fiscalidad del sector cinematográfico, de la reforma tributaria del 2014, del impuesto sobre sociedades o de cualquier otro aspecto del derecho financiero y tributario, consulten la extensa gama de máster, cursos y demás de la Escuela de Negocios y Dirección.